Bienvenidos al comienzo de esta serie tutorial sobre el estudio de la Mishnah. Y he escogido iniciar nuestro estudio con el Masejet Yoma. ¿Ok? Eh, este Masejet, este tratado, consta de 8 capítulos y el promedio de versículos de Pasukim por cada capítulo es de aproximadamente 8 o 9. Así que es bastante llevable, ¿ok? Eh, Justamente a la fecha que se está grabando este video acabamos de pasar los Yamim Noraim, estamos en pleno Sukkot, pero he tomado la decisión de comenzar por acá, por Mishnah y Yoma. Bueno, las herramientas que vamos a estar utilizando son mayormente Sefaria.org, altamente recomendada para todos. Es una plataforma maravillosa que tiene una gran cantidad de contenido. En algún momento podremos hacer un tutorial sobre cómo estudiar a través de ella. Y vamos a trabajar con esta hoja de documento donde he anotado los puntos más relevantes de todo este capítulo. Vamos a estudiar en cada video un capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué la Mishnah? Bueno, en otro video vamos a profundizar más la parte teórica de qué es la Mishnah, de dónde viene, qué significa, qué contiene, cómo está organizada y para qué se usa, cuál es su finalidad, cuál es su propósito. Pero más allá de eso, el estudio de la Mishnah es una continuación al estudio del Tanaj y bueno, el estudio de la Torah escrita. Y claramente el estudio de la Mishnah nos permite entender muchísimo más la manera en la que nosotros podemos llevar a la práctica todo lo que forma parte de la tradición judía, desde los Hagim, como los diferentes rituales, los diferentes puntos de vista, perspectivas. También hay algunos relatos dentro de la Mishnah muy importantes. Vamos a encontrar temas de halajá, temas de ley, vamos a encontrar temas de procedimientos, de cómo ejecutar tal o cual mitzvah. Vamos a encontrar por qué se hacen algunas cosas de cierta manera. Y es importante que sepan que la Mishnah es parte del Talmud, ¿ok? El Talmud está compuesto de la Mishnah con sus comentarios, y estos comentarios vendrían a ser la Gemara, ¿ok? Pero en esta serie de tutoriales vamos a comenzar estudiando Mishnah. La Mishnah está escrita en hebreo, ¿ok? La Gemara está escrita en arameo, así que nos vamos a enfocar en la Mishnah. En este tratado de Yomá, este tratado gira en torno a Yom Kippur y nos explica desde el Seder Abodal, el orden de los trabajos que hacía que hacía el Kohen Gadol durante Yom Kippur, así como diferentes particularidades referidas a los sacrificios, y en algún punto nos explica de una manera muy bonita, más que todo en los últimos capítulos, eh, sobre el porqué de Yom Kippur, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el capítulo 1, que Masejet Yomá, Perek Aleph, y bueno, el capítulo 1 y versículo 1 nos habla sobre lo siguiente. Nos cuenta cómo los sabios toman al sacerdote y este es llevado de su casa al Parhedrín. Y esto pasaba 7 días antes de Yom Kippur, desde Rosh Hashanah. Designan a otro sacerdote, este sacerdote es sustituto, ¿ok? En caso de descalificación. Rabbi Yehuda comenta que se designa incluso a otra esposa, ¿ok? En Vayikra 16:6 se dice expiará por él y por su casa. Entonces, la interpretación de los sabios fue que la casa viene a ser la mujer. Podemos hacerlo extensivo a la familia, pero para que haya una familia es necesario que hayan dos personas, ¿ok? Entonces, el Kohen Gadol debía estar casado para poder cumplir con esta mitzvah. Esto es muy importante. Se describen las actividades que el Kohen Gadol llevaba a cabo durante los 7 días de su secuestro, y estas son las que se realizan en Yom Kippur. Entonces, a lo largo de este capítulo se nos va hablando sobre la forma en la que el Kohen Gadol se iba preparando para el momento de Yom Kippur. Es interesante porque una de las cosas que se menciona en el capítulo 1, Pasuk Bet, se dice que para que éste se vaya preparando, para que éste vaya preparado en el día de Yom Kippur,
se realizaban labores que normalmente a lo largo de todo el año el Kohen Gadol podía escoger si hacer o no. En este caso y en este momento él tenía que cumplir cierto orden. Y estas actividades eran particularmente las que se realizaban en el día de Yom Kippur. En el 1.3 se dice, los sabios escogían un grupo de ancianos del Beit Din y ellos leían para el Cohen Agadol el Seder Hayom, ¿ya? El Seder del día. Se le leía, se le repetía, para que éste estuviera familiarizado con las instrucciones y con los pasos a seguir. Luego pedían al Cohen Agadol que leyera él mismo con su propia boca, en caso de que lo hubiera olvidado o no supiera leer. Esto de no saber leer es interesante porque podemos interpretarlo como que no supiera leer, cosa que era muy poco probable, o como que simplemente no supiera cómo interpretar o cómo entender los preceptos y las instrucciones que estaban contenidas en este. Entonces lo que se hacía durante este proceso era evitar cualquier tipo de confusión. Hay que recordar también la característica consonántica del hebreo, es decir, que si el Cohen Agadol no conocía la correcta pronunciación de cierta palabra, esto podía llevar a un error o una equivocación. Entonces, durante todo este proceso, los sabios del Beit Din lo instruían y le transmitían la tradición de cómo se realizaba esto desde los tiempos de Moshe Rabbeinu. En la víspera de Yom Kippur, los ancianos lo harían pararse en la puerta este y hacían desfilar frente a él toros, cabras y ovejas para que se acostumbrara a estar entre estos animales y se acostumbrara al servicio. Esto es maravilloso porque esto nos dice que muchas veces el Cohen Gadol no estaba familiarizado con todos los trabajos que se tenían que hacer en el Beit HaMikdash. Era una estructura bastante grande y compleja, y cada Cohen Gadol tenía su propia forma de ser. Entonces, durante estas horas previas, se hacían desfilar estos animales para que él se acostumbrara, para que no se sintiera nervioso, para que probablemente se le explicaba, se desarrollaba cómo se hacía el sacrificio, cómo se hacía la shejitá para el caso de cada animal, de manera que éste estuviera en calma. Y es muy curioso porque nos hace también pensar un poco en todo este periodo de Slichot, en el que nosotros de alguna manera tenemos que ver pasar frente a nosotros todos nuestros behemoth, todos nuestros animales, las criaturas, que eventualmente nosotros tenemos que sacrificar, que tenemos que dejar ir, tenemos que liberar, ¿no? En el 1.4, durante el tiempo en que el Cohen Agadol se encontrara en el Parhedrin, se le permitía comer y beber todo lo que quisiera, pero en la víspera de Erev Yom Kippur no se le permitía comer mucho, debido a que el exceso de comida causaría somnolencia. Y a este no se le iba a permitir dormir durante toda la noche previa a Yom Kippur. Bueno, mejor dicho, durante toda la noche de Yom Kippur. ¿Ok? Durante la noche de Yom Kippur él tenía que estar atento, tenía que estar despierto. ¿Ok? Su trabajo era mantenerse en un estado de abodá, de servicio. Los ancianos del Beit Din lo entregarían, ¿ya?, al Kohen Gadol, a los ancianos de los Kohanim. Entonces pasa de los ancianos del Beit Din a los ancianos de los Kohanim, de los sacerdotes. Específicamente a Beit Aftinas, ¿ya?, quienes conservaban el conocimiento de la preparación del Ketoret, del incienso. ¿Qué se hacía? Se le llevaba al lugar donde estos se ubicaban, y estos lo hacían llevar a cabo un juramento donde declararía el Kohen Agadol que no alteraría ninguno de los procedimientos durante el servicio de la quema del incienso, dado que nadie más estaría presente para verificar que todo fuera hecho de acuerdo al orden establecido. Es decir, este tenía que dar un juramento bueno, donde todos pudieran estar seguros de que él iba a hacer las cosas de acuerdo a la forma en que se le había instruido y no iba a desviarse de ninguna manera, ¿no? Y luego, tanto el Kohen Agadol como Beit Aftinas se lamentarían de esto, por haber tenido que, bueno, que de alguna manera hacer que el Kohen Agadol tuviera que dar este juramento, ¿no? Es una manera de resguardar el honor del Kohen Agadol. Se le mantenía ocupado durante la noche para que no durmiera. Si era estudioso de la Torá, se le hacía enseñar Torá. Si no, los estudiosos de la Torá le enseñarían a él. Si estaba acostumbrado a leer Tanaj, leería para otros. Y si no, otros leerían para él. Leían Iov, Sefer Iov, y el libro de Ezra, y Divrei Hayamim. Zaharia, hijo de Ketubal, dijo: muchas veces leí para él el Sefer Daniel, el libro de Daniel. Entonces es muy interesante porque uno se imaginaría que el Cohen Agadol era un hombre muy ducho, muy verso en la Torá, un gran académico, un gran
conocedor de la Torá, pero lo cierto es que no. El Cohen Gadol era un servidor y tenía una función muy específica que no necesariamente implicaba el estudio de la Torá. Esto es muy interesante entenderlo. Sobre todo porque en el día de Yom Kippur se hacía muy patente el hecho de que él era un ser humano como todos nosotros, pero que su misión era básicamente la de servir a Kadosh Baruj Hu y de ser un intermediario, no un intermediario, sino ser la persona encargada de expiar, ¿ya? De limpiar, de purificar las transgresiones del pueblo una vez al año. ¿Ok? En síntesis, el Kohen Gadol era un símbolo, ¿no? Podría decirse esto. En 1.7 se dice, si el Cohen Gadol estuviera cabeceando, ¿ya? Quedándose dormido, los jóvenes Kohanim chasquearían sus dedos a centímetros de su rostro y le pedirían cortésmente que se levante para sobreponerse de su letargamiento. Lo tenían que mantener despierto y distraído durante toda la noche, hasta que llegara el momento de las ofrendas diarias. Entonces, en este momento, los más jóvenes estaban junto al Cohen Gadol y tenían el trabajo de hacerlo despertar. De pronto, si el Cohen Gadol fuera alguien joven, alguien sano, le resultaría más sencillo. Pero si fuera una persona muy mayor, se colocaba junto a estos jóvenes para que la energía de estos pudieran mantenerlo despierto. Y durante este proceso también estos, los jóvenes sacerdotes, podían verificar que el Cohen Gadol era una persona como ellos, ¿no? Es decir, la dinámica del Beit HaMikdash cambiaba totalmente. Había un movimiento en todo era diferente, era un día especial, era un día particular. Y durante todo el año, ¿okay? El último pasuk de este perek, de este capítulo, durante todo el año los sacerdotes se encargarían de remover las cenizas del Mizbeach durante cualquier momento previo y posterior al amanecer. Pero en Yom Kippur esta tarea se realizaba lo más antes posible, después de la medianoche, porque llegaría mucha gente. Y es muy interesante porque a lo largo de este capítulo se van describiendo cosas de cómo era la dinámica en el Beit HaMikdash, y si nosotros hacemos un estudio serio de esto, nos damos cuenta de que más allá de que no tenemos el Beit levantado, nosotros podemos traspolar todo esto, todo este conocimiento, toda esta tradición y toda esta sabiduría y esta experiencia en todo nuestro proceso previo, durante y posterior a Yom Kippur. Y esta es una de las invitaciones de este canal y de este proyecto, que nosotros podamos convertirnos en Kohanim de nuestros propios hogares, de nuestras propias familias, y que podamos, a través de la tradición, del estudio de la tradición y de las fuentes de la literatura rabínica y judía, podamos eh, hacer vivir a la tradición, hacerla vivir a través de nosotros y nosotros poder vivir a través de ella. Hemos llegado al final de este Perec. En otra edición vamos a pasar con el Perec 2. Y bueno, cualquier cosa, sugerencia, comentario, pueden escribirlo en la barra de comentarios, pueden suscribirse, pueden dar like al video para que todo esto pueda seguir ocurriendo. Muchas gracias.